Hebreos capítulo 9, versículo 23. Y este es el tema número 16. Y estamos estudiando los Hebreos. Y el tema de esta noche es: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones del corazón. Danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. El tema número 16, el sacrificio de Cristo quita el pecado. El verso 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Vemos que el ministerio de Cristo como sumo sacerdote es ejercido en el tabernáculo perfecto del cielo. El sumo sacerdote real que ofreció el sacrificio real por el pecado sirve en el tabernáculo real. Es el cumplimiento definitivo y total de las copias y sombras propias del sistema levítico. Levítico hay un patrón de enseñanza, una enseñanza sobre el sacerdocio, cómo ejercerlo, cómo ministrar. Entonces, era una sombra de lo que iba a suceder. Cristo, aleluya, iba a ser una figura de lo que iba a ser. Es como, por ejemplo, cuando alguien hace, un arquitecto, ¿verdad? Hace una maqueta. Y así va a quedar, o un plano de una casa, así va a quedar. Entonces, uno sabe que así es simplemente un plano, pero no es la casa, ¿verdad? Esa es una figura. Y eso iba a ser una figura de lo que iba a ser Jesús al final de todo. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿verdad? Ahora Cristo entró al cielo mismo, al santuario verdadero, para presentarse ante el Padre por nosotros. Gloria al Señor. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora, el sumo sacerdote cada año tenía que entrar, pero antes tenía que hacer un sacrificio, una oveja, un buey, un becerro. No era su propia sangre, era sangre ajena. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces vemos aquí claramente lo que dice el verso 26. De otra manera hubiera entrado, ¿qué? Muchas veces. O sea, una y otra vez el sacrificio. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, ya se consumió. Se presentó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea que el pecado estaba en medio entre Dios y el hombre. Entonces, no podía el hombre llegarse a Dios porque el pecado le estorbaba, le impedía. El pecado impide al hombre acercarse a Dios. Pero que Jesús, al morir en la cruz, lo que hace, Él es el puente. Él perdona el pecado, quita el pecado y nos da acceso al Padre. Entonces, Jesús mismo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad?
Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede interceder, nadie puede, no podemos agarrar un shortcut, una vereda, ¿verdad? Un camino, cortar camino para llegarnos al Padre si no es por medio de Jesucristo. No podemos irnos por otra manera. Por eso dice el escritor a los hebreos, acuérdense, ellos conocían el sistema levítico, ellos conocían Levítico, la ley, conocían todo el sistema, pero les están explicando ahora como creyentes en Jesucristo, creyentes en Yeshua, ahora ya no necesitamos esos sacrificios, ahora el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, fue Jesús, Él fue el Cordero. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nomás lo estaba diciendo de palabra, lo estaba diciendo literalmente. Él iba a ser el Cordero, Él fue sacrificado como Cordero. Isaías 53 dice, y como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces vemos la importancia de que Jesús fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Pero ellos tenían que entender que ya no tenían que hacer sacrificio, que Jesús lo hizo una vez y para siempre. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. O sea, Él se sacrificó. Él mismo dijo, yo pongo mi vida y nadie me la quita. Yo tengo el poder de ponerla y de volverla a tomar. Esa autoridad recibí de mi Padre. Entonces, Jesús fue a la cruz voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. Claro que Dios permitió que sucedieran acontecimientos para que fuera llevado a la cruz. Pero Él en Getsemaní, Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando oró por tercera vez, dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Y se puso en pie, vamos, ahí viene el que me entrega. Era un plan que tenía que llevarse a cabo. Alguien tenía que ser el traidor. Pudo haber sido Juan, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Santiago, pudo haber sido Mateo, cualquiera de ellos. Sin embargo, vemos aquí que Él puso su vida, se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre. Por eso Pablo a los filipenses le dice, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, una vez para siempre, por el sacrificio de sí. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, dice, consumado es, ya cumplí, está hecho, está terminado la obra. Ahora podemos tener redención, ahora podemos tener perdón, ahora podemos tener salvación por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora vemos aquí, hermano, que el hombre tiene que morir una sola vez y después ¿qué? El juicio. Porque no hay nada de la reencarnación, ¿verdad? Porque la reencarnación, hermano, te dice que reencarnaste en esto, que reencarnaste en esto. En la India eso es lo que creen, hermano. Por eso dicen personas que han ido, ven una persona que atropellaron y los carros no se paran. Pero pasa una vaca, hermano, y todo el mundo se detiene. Hasta que pase la vaca. ¿Me entiende? Porque para ellos son sagrados, puedo haber recargado en algo, ¿no? ¿Me entiendes? Está como la pareja de inditos que iban en el burro, ¿no? Iban en un burro y iban platicando y venían de misa, ¿no? Y le dice la mujer, oye, Pánfilo, le dice, ¿qué dijo el padre de la reencarnación? Oh, dijo, es cuando una persona, dijo, como tus hermanos, tu mamá, tu familia, dice, ¿ves esos changos que están ahí? Así. Esos pueden haber sido tu familia, dijo. Y la mujer empieza a llorar. ¡Ah! ¡Ah! Y le dijo, ¿por qué lloras, Pánfila? Dijo, te ofendí por lo que... No, es que quizás venimos arriba de tu mamá montados, dijo.
No se quedó con los brazos cruzados la mujer, ¿verdad? Cuando dice gloria al Señor. Pero la reencarnación, hermano, los que creen en eso, creen que uno reencarna en la otra vida, en la otra. No. Y claramente el escritor les dice, está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. O sea que el perdón, el arrepentimiento, el cambio se empieza hoy. Por eso no hay purgatorio, hermano. Entonces ellos, la Iglesia Católica cree en un purgatorio que la gente tiene que pagar sus penas ahí o sus deudas para entonces. No. Claramente la Escritura dice, está establecido que la persona, el ser humano, hombre o mujer, muera y después, ¿qué? El juicio. O sea, no hay nada de purgatorio. Por eso el arrepentimiento es antes. El ladrón en la cruz le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús tenía la potestad, la autoridad, porque Él estaba consumiendo la finalización del sacrificio. Entonces, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ahora, uno puede Dios le puede dar segunda oportunidad, resucitarlos, ¿verdad? Por ejemplo, Lázaro murió, fue resucitado, pero volvió a morir. ¿Me entiende? La viuda de Naín, su hijo, lo resucitó el Señor y volvió. ¿Me entiendes? Tabita estaba muerta y Pedro fue y la resucitó. ¿Me entiendes? Pero después volvieron a morir. Entonces vemos, hermano, que está establecido la muerte. Tarde que temprano todo ser humano nos va a llegar. Y es porque está establecido. Es una ley que Dios estableció. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, entró la muerte. Imagínense, hubiéramos sido eternos. Vamos a ser eternos porque el alma del ser humano es eterna. Entonces, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Esa es la diferencia. No hay término medio. ¿Me entiendes? O estás well done, o ¿cómo se llama? Well rare, ¿cómo se llama cuando lo pides así medio crudo el steak? ¿Verdad? Que se le mira todo así como que tiene sangre. Y cuando está bien cocinado, ¿no? Así, no hay término medio ahí en el Señor. O vas arriba o vas para abajo. Entonces, vemos, hermano, que mueran una sola vez. Esta es una regla general para toda la humanidad. Ha habido muy raras excepciones, ¿verdad? Como Lázaro, que murió 2 veces. Entonces, vemos, hermano, que son cosas que el juicio, un término general que abarca el juicio de todas las personas, tanto creyentes como incrédulos. Ahora, los juicios, hermano, es para comprobar si las personas son ¿qué? Culpables o inocentes. ¿Me entiende? Y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, dice la Biblia. Entonces, Jesús en una ocasión los discípulos los mandó de 2 en 2 y venían emocionados. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los reprendimos. El Señor le dijo, no se maravillen de que los demonios se sujetan a su nombre. No se maravilla que hagan milagros. Gócense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque, hermano, Dios puede usarnos a nosotros porque su palabra es real, es viva, es eficaz. Su palabra no vuelve vacía y los dones son irrevocables. Cuando Dios te da un don, Dios no te lo quita. Pero no porque Dios te use de una manera o puede usar a alguien, esa persona ya está en el cielo. No, si esa persona, porque hay mucha gente, hermano, que es ladrona, que es mentirosa, que es adúltera, que es fornicaria, que engaña, y Dios en su misericordia, hermano, permite por causa de ¿qué? De la palabra, porque la palabra es la que hace la obra. Pero ellos, hermano, imagínense Judas, cuántos enfermos no fueron sanados, cuántos endemoniados no fueron liberados, y él era un ladrón. Pero al final salió a relucir ¿qué? Su verdadera identidad de quién era él.
Entonces, hermano, yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, pero al Señor no lo podemos engañar. ¿Me entiende? Cuando lleguemos allá, el Señor va a decir, ni te vistas que no vas. ¿Me entiendes? Entonces está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la oportunidad, hermano, es cuando una persona está viva. Ya cuando muere, ya se acabaron las oportunidades. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez. Fíjese bien, Cristo fue ofrecido ¿qué? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, Él se ofreció. Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio una vez para llevar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Fíjese bien. La primera vez Jesús vino como un cordero. Pero la segunda vez, hermano, va a venir como el león de la tribu de Judá. La segunda vez ya no va a venir, hermano. Dice que con la espada de su boca los matará. Entonces, la primera vez vino como cordero, como oveja. Por eso Isaías 53, cuando él leyó esos versos en la sinagoga en Nazaret, hermano, no terminó el verso, porque no se iba a cumplir la otra parte. Él llegó hasta lo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas, sanidad a los quebrantados de corazón, libertad a los presos, ¿verdad? Sanidad a los pobres de espíritu, de abrirle la cárcel. El año agradable, para predicar el año agradable del Señor. Y cerró el rollo. No terminó el día final, el día de juicio. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ese no era su tiempo todavía. Pero aquí, el escritor a los Hebreos dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, Jesús, hermano, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y va a venir por los suyos. Cuando la iglesia en Tesalonicense nos habla del arrebatamiento, que se denomina muchas veces como el rapto de la iglesia, ¿no? Pero es el arrebatamiento. Entonces, el Espíritu Santo va a recoger a todos los santos del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que creemos seremos juntamente arrebatados y llevados. Y en las nubes, ahí nos va a esperar el esposo. Y vamos a ir a las bodas del Cordero. La iglesia somos la novia de Cristo. Entonces, vamos a entrar a las bodas. Pero usted sabe, viene la novia, pero el novio está esperando. Entonces el Señor nos va a estar esperando en las nubes. Y la iglesia va a ser arrebatada. El Espíritu Santo nos va a llevar, hermano, y nos va a entregar al esposo. Y vamos a estar en las bodas del Cordero. Entonces, aparecerá por segunda vez para salvar, pero sin relación con el pecado. El pecado ya no tiene nada que ver. Para salvar a los que le esperan. No solamente, hermano, la iglesia que está esperando su venida, pero después cuando el Señor trate con Israel. ¿Me entienden? Entonces, no solamente sin relación con el pecado, de su sacrificio la venida. Gloria al Señor. Entonces, vemos en el versículo 1 del capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, cada vez tiene que haber sacrificios y no puede hacerlos perfectos. De otra manera, verso 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, vemos que la ofrenda o el sacrificio humano que se podía hacer no era suficiente. El cuerpo de Jesús fue el sacrificio perfecto que Dios preparó para ese momento. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Porque Dios se cansó, hermano, de los sacrificios. Porque después, hermano, la gente piensa que, tengo dinero para comprarme una oveja, un buey, y sacrificarlo, y lo voy a llevar. Pero no viene del corazón. ¿Me entiende? Al Señor le interesa primero la intención, el motivo, de dónde nace, de dónde surge. Y a veces podemos aparentar que sacrificamos algo cuando no lo sacrificamos de verdad. ¿Me entiende? Y por eso el Señor se cansó de los sacrificios, de las expiaciones, de los holocaustos, porque la gente dice, al cabo Dios me puede perdonar. Al cabo mato una oveja, un chivo, y se lo llevo al Señor y ya, el Señor me perdona. ¿Me entiende? Entonces, dijo el verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora, la voluntad del Señor no fue fácil. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dice el Salmo 46? Fíjese lo que dice el Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces Jesús cumplió esa profecía, esa escritura. La escritura nos enseñaba que iba a ser el sacrificio. Isaías lo dijo. El salmista lo vuelve a decir. Porque el Señor, hermano, estaba cansado ya de los sacrificios y holocaustos. ¿Cómo se sentiría de una persona que siempre le dice, ya no lo voy a hacer, perdóname, y te prometo, y te voy a comprar un carro, y le compra el carro, pero al año le vuelve a dar otra tunda? No, que te voy a comprar una troca ahora, y le compra la troca. O sea, usted va a tener cosas, pero cada eso va a ser a través de una tunda que le dieron. O sea, no hubo un cambio, no hubo un arrepentimiento. ¿Me entiende? ¿Hubo sacrificio? Sí, pero cambio y arrepentimiento, no. ¿Me entiende? Por eso, en el verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Porque ya no quiere uno algo, sacrificio y expiación, hermano, porque ya sabes que no le crees, ¿me entiendes? Porque sabes que verdaderamente es un cambio exterior, es de dientes para afuera, es de labios nomás. Su corazón, ¿me entiendes? Sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí, ¿me entiendes? Estos labios, y con mis labios, sus labios me invocan, pero su corazón está lejos del Señor. Como dice el dicho popular, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Me entiende? Pero Dios sí lo sabe. Por eso la Escritura nos dice aquí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, ya no le agradó al Señor. ¿Me entiende? Y diciendo, luego he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad.
Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Entonces vemos, hermano, que Jesús como cordero, Jesús como la ofrenda, hecha una vez y para siempre, quitó el sistema antiguo de sacrificios para que se cumpliese por la obediencia de Cristo. Por eso Filipenses, el apóstol Pablo dice, y Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me entiende? Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces vemos claramente que Jesús vino a hacer ese sacrificio para cumplir la voluntad y fue removido. El Antiguo Testamento tiene su validez, pero hay cosas que ya no nos benefician a nosotros. La ley de ofrendas y sacrificios que se llevaban a cabo ya no son para nosotros, ¿verdad? No, es más, ni para ellos, porque no hay un templo donde sacrificar. Ellos quieren que venga el tercer templo para entonces poder sacrificar. Pero nosotros, hermano, como dijo el apóstol Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, a los judíos, a los hebreos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la autoridad, la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Entonces, como ellos le rechazaron, ellos no entienden. Aún, hermanos, son muchos religiosos que leen, aún ellos dicen no. Él no es nuestro Mesías. Porque el Señor nos quitó la venda de los ojos, hermano. Y somos bendecidos y privilegiados. Y ellos estando ahí no lo pueden ver. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. Se refiere al proceso de hacer santo a los creyentes y apartados del mal. Entonces, Dios nos santifica en el momento que le aceptamos. Somos santos. Pero hay una santificación progresiva donde conforme nosotros vamos rindiéndonos al Señor, el Señor nos va limpiando de cosas que venimos acarreando del pasado, hermano. Mañas, actitudes, comportamientos. ¿Me entiende? El Señor nos va diciendo, no me gustas que hagas eso, que te compartes esa boca, esa actitud, eso, ¿me entiende? Y el Señor nos va santificando, ¿me entiende? Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Qué bendición, hermano, que nosotros lo podemos ver ahora en el momento que venimos a Jesús. Pero cuánta gente, hermano, va a un templo, a una iglesia y mira a un Cristo crucificado. Ya no está en esa cruz. Ahí murió por mis pecados. Pero ahora Él está en nuestro corazón. Amén. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Sabemos que tú fuiste el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, Señor. Gracias, Señor, porque un día quitaste nuestra venda. Oramos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, Señor, aquellos que no te conocen todavía. Que la luz de Jesús alumbre sus ojos, Señor, y que sea removida esa venda de ceguera espiritual y ellos puedan ver como lo vemos ahora nosotros, Señor. Oramos por Israel, oramos por toda la humanidad, Señor, para que este evangelio sea predicado en todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.